Disculpas, pero si no hago esto, quizá no voy a poder predicar. Y más vale que lo haga. Mira, ven por acá, Isaías. Voy a decir 2 o 3 cosas nada más. Primero, mis respetos y mi admiración a sus esfuerzos. Tienes un ministerio muy fuerte, pero hasta ahora no has podido desenvolverlo ni el 50%. Y tu corazón sabe eso. Pero más que todo, mi admiración por tus esfuerzos tan grandes que haces, aún físicos. Porque de repente te llega una fatiga extrema y un cansancio que no puedes con él. Por momentos sientes que te asfixias. Y muchas veces, casi todos los cultos, si por ti fuera, ni vinieras porque no tienes fuerzas. Falso o verdadero. Voy a decir algo, no es después de reconocer eso. Voy a pedir al pastor Rodolfo Liza, en el ámbito espiritual, y esto lo hago público solo para que ustedes vean lo real que es el mundo espiritual. En el ámbito espiritual, este joven está metido en una bolsa y fue metido poco a poco en ella. No voy a decir la razón. Y entiendo que es poco a poco porque hay un zipper en la bolsa que lo tiene encerrado. Eso significa que el enemigo fue muy sutil. Cómo fue poniendo la bolsa, cómo cerró. Y eso causa en el ámbito espiritual y dentro de esa bolsa todo el potencial que este hombre tiene de Dios gira dentro de la bolsa y solo se ve como un humo blanco, como una chiquita, pero dentro de él no puede expandirse a causa de ello. Pero esta es tu noche, esta es tu noche. Puedes ver la bolsa. Dile al hermano dónde está el zipper exactamente. Okay. Más o menos qué ancho tiene. Media pulgada. Qué largo. Fíjate como las bolsas de los trajes. En el nombre del Señor Jesucristo, decreto que en este momento quede cremada en el nombre del Señor Jesucristo esta bolsa. Sus cenizas reciban la vida de donde no salgan jamás, y que estos espíritus inmundos que han atentado en sofocar este ministerio tan poderoso, ellos mismos queden cremados en el nombre de Jesucristo y desciendan al abismo y no salgan jamás de ahí. Activo, transiciono y posiciono tu llamado y ministerio a otro nivel en el nombre de Jesucristo.
es hecho. Puede tener usted o puedo tener yo. Cuando personas como este siervo hacen un sacrificio o hacían un sacrificio a estar aquí, y venía aquí y no les mostraba una carita de Marta, una carita de no puedo ni abrir la boca. Hacía todo un esfuerzo por amor al Señor y por ser un instrumento de Dios y llevarlos a ustedes a la misma presencia del Señor. Hay un giro en el tema y voy a inclusive ahorita ser parte a mi hija Lizy y al pastor. Voy a la vez que enseñamos a ilustrar, es tan importante el tiempo que nos ha tocado vivir y el momento de transición que estamos pasando a nivel mundial el pueblo de Dios. Esto no es algo que solo está ocurriendo entre nosotros, está ocurriendo en el mundo. Es un tiempo maravilloso del Señor. En Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 12. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 12, dice: Evangelio de Juan 3:12. Si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Otra traducción bíblica dice, estas son palabras textuales del Señor Jesús: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Porque es que las mismas cosas terrenales no las entendemos todas y no nos cuesta trabajo en aceptarlas, pero cuando se trata de las cosas celestiales queremos entenderlas, y si no las entendemos, no solo las rechazamos, las satanizamos, las condenamos, las reprobamos, nos rebelamos y hacemos todo lo que va contrario al propósito de Dios. Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes entienden por qué mi voz está saliendo por esas bocinas? ¿Cómo es que pasa de un aparato inalámbrico y se amplifica y sale por ahí? ¿Lo entiende usted? No. Sin embargo, usted lo acepta, lo escucha. Pueden imaginarse, por ejemplo, a un niño que haya nacido sordomudo, que crece y ya es un joven o un adolescente y solo le ve a usted todo el día con la boca así y a todo el mundo con la boca así. ¿Qué pensará ese sordomudo? Porque no conoce el mundo del hablar y de escuchar. ¿Qué sucede si usted agarra una lancha y entra al mar y allá unos kilómetros adentro avienta el anzuelo
y luego saca un pez, y cuando lo tiene en sus manos ve que no es un pez apropiado para comer, y le quita el anzuelo y lo vuelve a tirar. Y ese pez, imaginariamente, supongamos que se mete asustado hasta la más baja profundidad que le permite su diseño como pez a bajar, y allá se encuentra con los demás peces y se empieza a decir: ¡wow! ¡Qué experiencia! Acabo de ver seres extraños y raros. Creo que estoy soñando, creo que tuve, no sé, una pesadilla. Y los demás se interesan y le dicen: ¿y cómo eran esos seres? Y empieza a describirnos. Pero además estaba en un aparato que no sé cómo decirles, y empieza a describir todo lo que ese pez vio. ¿Qué van a hacer los demás peces? ¿Le van a creer? Van a decir: este se volvió loco, hay que llevarlo con el doctor, ¿no? ¿Me entienden el punto? No todo nosotros lo vamos a entender. ¿Cómo usted se explica sencillamente la experiencia suya de que usted volvió a nacer? Pero lo cierto es que usted tiene la experiencia de ese nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento no es una obra humana, se efectúa en el humano, pero es una obra divina. Solo el Señor nos pudo haber trasladado de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Él. Ahora, el perdón de Dios es una poderosa realidad de nosotros. ¿Cómo nos explicamos cuando, por ejemplo, estamos enemistados con alguien y a veces una sonrisa que nos mandamos, o un apretón de manos que nos damos, o una palabra que parece mágica, divina más que mágica, el perdóname, es algo que impacta nuestro ser? El perdón se percibe, se siente, se disfruta. Pero no tenemos mayores explicaciones de visualización. Jesús dijo: les he hablado cosas terrenales y no creéis. No creéis. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Yo entiendo a muchos que no hemos tenido la experiencia y no tenemos la experiencia de muchas cosas que el Señor nos va a seguir dando. Pero por favor, no tomemos la postura de rebelarnos, de satanizar, de condenar, de pensar mil cosas. Mejor, ¿por qué no nos ponemos a ayunar y a orar? Hace poco me habla un pastor del estado de Yucatán, de México, y me dice: solo le hablo porque yo fui uno de los que empecé a juzgar seriamente su ministerio y a criticarle por algunas cosas que yo no entendía, y escucho el murmurar de otros. Pero alguien me dijo: oye, ¿por qué no te metes con el Señor en lugar de tomar esa postura? Y créanme, lo que ni nunca había ayunado, me metí 21 días de ayuno, y wow, lo que Dios me ha revelado. Le hablo para pedirle perdón. Y luego dice: y tuve una visión, cosa que nunca yo había tenido una visión. Y en la visión vi solo muchos peces gordos. Y el Señor me dijo: estos peces gordos son los pastores aquí de la región, que están igual que como tú estabas. Ve a ellos y háblales. Bien, Jeremías 33:3. ¿Quién no sabe ese versículo? Clama a mí y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Ahora, Dios desea enseñarnos constantemente cosas frescas, cosas nuevas que nosotros no sabemos, y si no las sabemos, ¿cómo es que las entendemos? Ahora, o no estamos
estamos clamando, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no sabes. O no estamos clamando porque cosas frescas no nos llegan, o si estamos clamando para que nos lleguen las cosas frescas y no las entendemos, y en lugar de pedir ahora entendimiento sobre ellas, nos rebelamos o las satanizamos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? Ahora, 1 Corintios 2, 9 y 10 dice: antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero pensemos un poquito. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha imaginado siquiera el corazón del hombre. Sin embargo, Dios las ha preparado para los que le aman. ¿Será acaso que ni clamamos ni amamos a Dios? Al menos a una dimensión, a un nivel donde esas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, y que Dios ya las ha preparado. Dios ha preparado, no las va a preparar, ya están. Las quiere hacer bajar del cielo. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él las quiere hacer bajar del cielo para aquellos que le aman, para aquellos que claman a Él. ¿Será que ni clamamos lo suficiente y necesario? ¿Será que no le amamos al nivel que debemos amarle para esas cosas que no sabemos lleguen? Esas cosas que Dios ha preparado se presenten. Ahora, vayamos a Hebreos capítulo 8, verso 1 al 5, en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal pontífice o tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aquí se habla del Señor Jesús como el sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono en la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no hombre. Ahora, el tabernáculo de Dios aquí en la tierra, ¿quién es? La iglesia. La iglesia. Se la voy a poner fácil. Cuando el Señor Jesús estuvo sobre la tierra, Él era el tabernáculo de Dios con los hombres. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Cristo se va de la tierra corporalmente y ahora Cristo habita ¿en dónde? Porque la Biblia dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Entonces, el Cristo Espíritu está en nosotros. El tabernáculo de Dios en la tierra es la iglesia. Somos los creyentes, somos ese tabernáculo. ¿Y quién es el sumo sacerdote? Él mismo. Y está para ministrar en su santuario. Dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Verso 5, muy importante. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Cómo se le advirtió Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo? Diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte.
Dicho en términos sencillos, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y Dios le ordena a Moisés que construyan un tabernáculo, ese tabernáculo o templo o morada de Dios aquí en la tierra, físico, se le ordenó al que nosotros llamamos el Israel físico, porque todos nosotros creemos que hay un Israel físico y un Israel espiritual, ¿de acuerdo? A la iglesia le llamamos que es el Israel ¿qué? Espiritual, y al pueblo judío le llamamos que es el Israel ¿qué? Físico. Y para ellos fueron las cosas literales, y para nosotros se supone que son las cosas más que todo ¿qué? Espirituales. Cuando aquel Israel construyó un tabernáculo físico, no lo hicieron en ocurrencia. Dios le mostró el modelo en visión a Moisés cómo lo tenían que hacer. Y Dios le mostró a Moisés el modelo, cada figura, cada cosa que iba puesta ahí, la hicieron no a capricho, sino que Dios se las mostró, pero eran figuras. Note cómo dice, era la sombra de las cosas celestiales. Eran a figura de las, quiere decir que en el ámbito celestial esas cosas están ahí. Y Dios se las mostró a Moisés, y Moisés puso a expertos diciéndoles cómo era aquello, y Dios les dio la sabiduría a esos expertos, y ellos las hicieron en el plano físico. Pero el original, ¿de dónde sale? Del cielo. O sea que lo celestial bajó a lo terrenal. ¿Sí me entienden? Y ahora tenemos cosas físicas, tangibles, pero el original de eso está en el cielo. Y se le trajo a un Israel físico porque no tenía ojos espirituales para ver. Así que tenían que darle cosas físicas para los ojos físicos. Pero si ahora Dios va a tratar con el Israel espiritual, que se supone que tiene ojos espirituales, no hay necesidad de este asunto. Ahora ya damos un paso más. Ahora el Señor ha de bajar las cosas celestiales al Israel espiritual. ¿Sí me entiende el punto? Bendito sea el Rey, los felicito por ser sabios. Hebreos 9:11. Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes, diga conmigo los bienes. ¿Quién es el sumo sacerdote de estos bienes? Cristo. Ahora, estos bienes no son otra cosa más que regalos, dones. Estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los regalos, de los bienes, de los dones. ¿Qué dice la palabra enseguida? Venideros. Hay creyentes que dicen, oh, no, pues hasta que no me vaya al cielo. Bueno, que no vino Cristo ya. Que no es Cristo ya el sumo sacerdote. No es Él el que ha de entregar esos regalos que ahora han de venir, ya no propiamente al Israel físico, sino al Israel espiritual. Y esas cosas espirituales, celestiales, bajaron, se le mostraron a alguien que tenía ojos espirituales. Dios le dio la capacidad de decirle, expertos, hagan esto, esto y esto y esto, y ahí están en lo físico. Pero viniendo ahora el sumo sacerdote, ya no Aarón, sino Cristo, para que ahora esos bienes, esos regalos, vengan a la iglesia. ¿Sí me entiende? Felicidades, que no le estoy hablando a las sillas, gloria a Dios. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes o regalos venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Ahora voy al 9, 23 y 24 de Hebreos. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas
con mejores sacrificios que estos. Entonces, se habla de cosas celestiales que aparecieron en el ámbito físico y que eran purificadas mediante sacrificios de animales, pero se habla que solo era una figura de las cosas celestiales mismas que habían de venir por el sumo sacerdote que es Cristo. 10:1 de Hebreos. Porque la ley, teniendo la sombra, o sea, una sombra es una silueta borrosa, y entonces dice, la ley era la sombra de los bienes o de los regalos o los dones venideros, no la imagen misma de las cosas. ¿Cuándo habrían de venir en realidad los regalos en su esencia celestial, en su esencia espiritual? Hasta que se hiciese presente Cristo como sumo sacerdote de estas cosas. Entonces las cosas celestiales quedan representadas por las cosas terrenales, y por consecuencia las cosas terrenales son la sombra de las cosas celestiales. Se la voy a poner más fácil. Todo mundo cristiano que conoce un poquitito de la Biblia sabe que nosotros somos dos hombres, el interior y el exterior, el físico y el espiritual. Y por eso Jesús dijo, por ejemplo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan nutre el cuerpo, la palabra nutre ¿qué? El hombre espiritual. Mientras con el tiempo, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el hombre interior se renueva de día en día. Entonces, ¿qué hace este hombre exterior? Reflejar al hombre interior. De tal forma que si en este momento yo saliese de mi hombre exterior y pongo al lado mi hombre interior, va a tener rasgos muy semejantes, solo que este tiene los rasgos del ámbito celestial. Está 1000 veces más bonito que este, ¿eh? Bien, así que nadie se asuste. Ay, Dios mío, si mi hombre interior está con mucha más belleza. Su naturaleza es otra. Entonces, esos bienes venideros, esos regalos venideros, esas cosas que fueron dadas físicamente a un Israel físico, pero fueron copiadas en su esencia de cosas celestiales, espirituales, que no eran destinadas para aquel Israel, estaban reservadas para nosotros. En el ámbito, nada ocurre en el ámbito físico sin que primero suceda en el ámbito no físico. Es el mundo invisible lo que dicta el mundo visible. Por eso la Biblia enseña que lo que se ve es hecho de lo que no se ve. Hebreos 2:9 y 10 dice: pero vemos a aquel Jesús coronado de gloria y de honra, quien fue hecho un poco menor que los ángeles por pasión de muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El Señor Jesús gustó la muerte por todos. Pero el verso 10 hace una ampliación, porque convenía que aquel, por amor del cual son todas las cosas y por el cual son todas las cosas, habiendo de traer en su gloria muchos hijos, perfeccionase por aflicción el autor de la salud de ellos. Cuando el pasaje dice que Él gustó la muerte por todos, alguien se puede encajonar y pensar que el Señor Jesús solo murió por nosotros los humanos. Y la pregunta es, ¿el pecado
¿afectó solo a los humanos? ¿O afectó la tierra? ¿Afectó a los animales? ¿Afectó a las plantas? ¿Afectó el medio ambiente? ¿Afectó todo lo que Dios le puso al hombre en su dominio? O sea, Dios le dio al hombre en su dominio todas las cosas. Y cuando él comete pecado, no solo es afectado a él, eso trasciende a todo lo que Dios le puso al hombre bajo dominio. Esta palabra por todos en el verso 10 dice todas las cosas, y el término griego paz dice cualquier cosa, toda clase de cosa. La tierra quedó afectada por el pecado. La tierra misma gime. El Colosenses 1:20 dice: y por él reconciliar todas las cosas, así pacificando por la sangre de su muerte, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. ¿Y qué es lo que pretende el Señor al morir y pagar el precio? Que todas las cosas, no solo el hombre, quede librado de esa culpabilidad de pecado, sino regresar todas las cosas al hombre para que éste continúe gobernando, dominando sobre ellas. Romanos 8:32: el que aún a su propio Hijo no escatimó, antes lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él qué cosa? Todas las cosas. Hay algo muy importante y se lo dijo a ustedes, pastores también, y son cosas que el Señor a mí me ha dicho en forma audible como parte de la instrucción. Cuiden el punto del equilibrio en lo que es la administración de mi palabra y lo que son las manifestaciones sobrenaturales. No tomen dependencia de una e independencia de la otra. Ambas cosas guarden un equilibrio. Pero porque alguien puede solo estar aspirando a cosas sobrenaturales e ignora el consejo de la palabra de Dios. U otro solo quiere estar escuchando la Biblia y como un murmullo, porque a veces algunos donde atención le ponen, o les entra por un oído y les sale por el otro, ¿verdad? Y solo tiene interés en cosas sobrenaturales. Ahora, me detengo ahí y voy a lo siguiente también. Dios ha estado levantando una nueva generación y yo le agradezco al Señor que me permite ser parte de ella, porque nueva generación no tiene que ver propiamente con edad, sino con el espíritu que uno posee. Y sin embargo, la juventud, la gente que está viniendo al Señor en este nuevo mover de Dios, es algo muy, muy especial. Yo soy el primero en que el Señor, tengo 44 años de servicio al Señor, y yo pienso que no soy más sincero como yo soy que hace 20, 30 o 44 años. Pienso que soy de la misma manera sincero. No puedo decir lo estoy buscando ahora con mayor pasión o ardor, mejor que como lo hice hace 20. No, creo que ha sido igual. Yo no me considero que he tenido una variante en mi transparencia, en mi sinceridad, en mi entrega de corazón al Señor. Pero hay algo muy importante: los tiempos. Los tiempos, Dios los dicta. Es como cuando llegamos a viejos. Les voy a dar una ilustración. Yo tenía un miembro en Ciudad Juárez que tenía 95 años de edad, y un día, y él se iba a los cultos, así agarraba la rutera en la noche y se iba a los cultos, y una noche de regreso a casa se tropezó y se cayó y se le quebró la cadera,
Y pues ya llamaron a los hijos, y tenía un sentido del humor increíble ese hombre. Ahí tirado, pasaban los vecinos, lo conocían. Don Guillermo, ¿qué hace aquí tirado? Es este montón de aprovechados. Ay, lo asaltaron, don Guillermo, sí, lo asaltaron. ¿Cuántos eran? 95. 95, tantos pandilleros hay aquí. Serán 95 años que tengo. Lo llevan a la casa y pues, ¿dónde le duele? Que me duele acá, que me duele este pie más que el otro, esta pierna más que el otro. Y entonces el doctor dice al hijo, y lo retira un poco, al hijo, pues son unos años ya, hombre. Y el viejito escuchaba muy bien, dijo, el problema es que los dos tienen la misma edad y uno es el Entonces, los tiempos, ilustro de esa manera chusca, porque a veces los tiempos no los apercibimos. Y este es un tiempo, cuando yo le pregunté al Señor, ¿cuándo empezaste este Kairos nuevo? En medio de un Cronos que los hombres contamos. La verdad, no creí que el Señor nos fuera a dar la fecha del Cronos. Y sí, me dijo, entre el 2006 y 2007 hemos empezado esta nueva generación. Y ya vinieron ilustraciones de parte de Dios. Yo creo, voy a pedir a Lizzie que pase a Pastor Robollar, porque estos jóvenes han experimentado también cosas que tal vez nunca lo imaginaron antes. Y no es un asunto de sugestión, no es un asunto de imaginación. Creemos que siempre, a toda verdad, Satanás va a tratar de levantar una falsedad. Cuando la Biblia dice se levantarán falsos profetas, esa sola expresión le está diciendo usted que hay verdaderos profetas. Si yo les dijera ahorita, hermanos, cuídense porque hoy escuché en las noticias que este lugar está siendo invadido de billetes falsos de $103. Van a decir, ese señor está loco, cenó mucho, ¿qué le pasa? Porque no puede haber billetes falsos de $103. ¿Por qué? Porque no hay billetes verdaderos de $103. Entonces, si algo decimos que es falso, es porque existe lo verdadero. Y nosotros debemos discernir y pedirle a Dios gracia qué es lo falso y qué es lo verdadero. Bien. Esta muchacha es nuestra hija. Y ¿puedes contar algo, mija, de tu experiencia en esto? Ella dirige el grupo de danza Halal. Y posiblemente yo diga algunas cosas. Cuando el grupo Halal se ha ido dimensionando, ¿verdad?, en experiencias y en vivencias. Yo recuerdo una vez el Señor en voz audible me dijo, dile a Lizzie que es tiempo que el grupo Halal se transicione a danza profética. Y yo dije, Señor, fuera de orgullo, con humildad y respeto, yo te digo, me es difícil que exista un tema de la Biblia que por lo menos no le haya echado un ojo. Pero danza profética es un área que, ¿qué le voy a decir a mi hija cuando me pregunte, instrúyame sobre danza profética? Y él me dijo, eso no tiene instrucción humana, tú solo dile eso y ella irá experimentando. Yo fui y le dije a Lizzie, y fue lo primero que me dice, pues instrúyame. Lo profético es algo fresco, es algo nuevo, es algo que baja del cielo, es algo que te sorprende. Por ejemplo, lo que acabamos de hacer ahorita por la mano, yo no, lo que prediqué ayer no es algo que yo traigo programado. A veces puede ser así, pero Dios me ha dicho, yo no soy un Dios de rutinas. Y lo mejor es que siempre tu espíritu esté alerta, porque yo te voy a hablar de múltiples formas. Yo no hablo solo de una manera. Y a veces escuchamos a alguien, es que a mí cuando Dios me habló en 1910, me habló por un pajarito, y si Dios tiene que hablar, tiene que ser un pajarito.
algunos están como maduros, ¿no? En Venezuela. No, Dios habla como le da la gana. Nomás hay que cerciorarnos que es Dios. A ver, Virginia. Dios te bendiga. Pues hay mucho que decir, pero yo digo que a lo mejor un poquito en mi testimonio de lo que el Señor como que me abrió los ojos para atender un poquito más sobre este nuevo mover, porque es algo muy cuestionado y a lo mejor criticado. Así como dijo el apóstol cuando me habló, las palabras que me dijo exactas fue: el Señor diga que se muevan en fe. Yo me quedé, ok, yo casi me agarré con mi libreta, ok, primer paso, fe, ok, la segunda por favor, y así como que es todo lo que tengo y así, ok. Pero entonces dije, ok, si el Señor me quiere mover en fe, me comenzó a dar el versículo que todos hemos escuchado, a lo mejor desde nuestra convicción, a lo mejor desde niños, de Hebreos, que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Y muchas veces lo decimos así de memoria y no pensamos en lo que significa. Pero cuando me comencé a pensar de las cosas que se esperan, dije, ok, entonces hay cosas que el Señor quiere traer que no están aquí. Y la demostración de las cosas que no se ven. Entonces las cosas que quiere traer el Señor son cosas que no se van a ver al principio con los ojos físicos. Entonces me quedé pensando y le pregunté al Señor, pues, ¿por qué no se van a ver? Entonces me dio otro versículo de 2 de Corintios 4, cuando dice que nuestra vista no debe de estar en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Entonces pues yo me quedé con esos versículos y es todo lo que el Señor me había dado. El apóstol habló conmigo más o menos en el 2012, como en agosto, y yo le oraba al Señor y pues más o menos una que otra cosa me mostraba, como más una cosita acá, y nada en verdad que yo podía agarrar, y nomás me daba esos versículos y pues yo mantenía mis ojos abiertos hasta que en octubre fui activada oficialmente por el apóstol Orlando Vanegas. En ese día fue muy diferente para mí porque la primera vez, yo estaba en el grupo de danza desde el año 2000, entonces ya tengo mucho tiempo en el grupo de danza. Entonces pues yo he aprendido cosas de danza y así, pero sobrenatural es que yo he sentido que el Señor en verdad me toma en la danza profética, nunca lo he sentido hasta ese día. La primera cosa que se activó fue en mis manos, y en ese día, unos días anteriores, la profeta Tania había sido atacada espiritualmente y el enemigo le había cerrado sus ojos espirituales, entonces ella estaba batallando con eso. Ese día que el Señor me activó las manos, el Señor usó mis manos para sanarle sus ojos espirituales. Me pudo ver desde ese entonces. Señor, ¿cómo es eso? ¿Cómo yo puedo hacer algo con mis manos físicas? Entonces el Señor me dio otra historia que todos la conocemos de Lucas 8, de la mujer que tenía el flujo de sangre por 12 años. Y la historia relata que el Señor estaba caminando y había personas apachurrándolo, o sea, oprimiéndolo de esta manera, y muchas personas tocándolo, pero esta mujer, la diferencia de esta mujer es que activó dos cosas. La primera era su fe, porque ella quería su sanidad física, estar enferma por tanto año, nadie podía ayudarla, pero ella activó su fe y dijo: si nomás puedo tocar al maestro, yo recibiré mi sanidad. Pero no un toque físico, sino ella activó otra cosa, que es el sentido espiritual del tacto. Porque así como el pastor está diciendo que nosotros estamos formados de diferentes hombres,
Así como tenemos nuestros sentidos físicos, como el ver, el oler, el tocar, también nuestro espíritu tiene lo mismo. La diferencia es que muchos de nosotros no los activamos o no los usamos de la manera que debemos de usarlos. Entonces, la diferencia de esta mujer, de los cientos de personas que estaban oprimiendo al Señor y no recibían nada, pero esta mujer activó su sentido espiritual del tacto. Con un tacto recibió su sanidad, pero no era un tacto físico, porque el Señor dijo: ¿qué pasó? ¿Alguien me tocó? Y el apóstol Pedro dijo: Señor, te están oprimiendo, ¿cómo es que estás preguntando quién te tocó? Pero la diferencia fue cómo usó el tacto espiritual. Y es ahí como el Señor me mostró que así como esa mujer activó ese tacto espiritual, así me dejó a mí activar ese tacto espiritual para poder ayudar a la profeta Tania. Y así sucesivamente han salido muchas cosas desde ahí, pero ese fue el principio de donde el Señor nos ha llevado. Ella vino un día después de que primero le dijo al grupo: bueno, vamos a movernos en fe, si Dios ha dicho eso, va a hacer las cosas. Pero a los pocos días viene y me dice: estábamos danzando y sentí un soplo y escuché un nombre y la atmósfera cambió. Y entonces di el resto y yo digo después lo demás. Pues la iglesia tiene varios pasillos y nosotros estamos en el pasillo del medio. Y de repente nomás sentí como un viento, como si alguien me sopló, pero era algo muy extraño, que no era así como fresco ni caliente, era muy diferente el tacto que yo sentí. Y de repente oí un nombre. Entonces en mi espíritu pregunté: ¿quién es ese? O sea, ¿qué significa? Y me dijo: pregúntale a tu papá, él te va a decir lo que es. Una de las otras cosas que en ese servicio después nunca le platiqué esto al apóstol, pero yo soy una persona muy tímida, muy introvertida, no me gusta estar enfrente, es muy difícil para mí estar aquí. Entonces, y todas las cosas, todas mis debilidades, el Señor me ha forzado a estar quebrando esas. Y yo le dije al Señor, yo me puse como la postura de Moisés y le estaba dando excusas, porque, o sea, no quería estar en la danza porque me costó trabajo estar aquí, o sea, llamar la atención, estar hablando a la gente, estar haciendo estas cosas que todos están como que está pasando. Y el Señor me dio una respuesta muy simple, pero era como que una cachetada cuando me dijo, porque me dijo: para que sepas que soy yo, en tu debilidad soy yo. Entonces nunca yo me puedo jactar que yo estoy haciendo algo sin el Señor. Otro día el Señor me visitó a mí y le dije: Señor, ¿qué es este nombre? ¿Qué significa? Y quién intervino en la atmósfera de lo que ocurrió. Y ya el Señor me dijo: el nombre significa cambiador de atmósfera, es el nombre de un querubín que yo he asignado al ministerio para cambiar la atmósfera en el ambiente cuando ellos ministran. Eso se lo expliqué ya después a ella. Y después, ¿en qué momento, Liz, Dios te permitió ya abrir los ojos espirituales y poder ver el mundo espiritual? Al principio, el Señor simplemente activó el sentido espiritual del tacto, y después, con la conexión, simplemente yo oía su voz y Él me explicaba lo que era: es esto, es esto, es esto, es para esto, es para esta persona, es lo que se va a usar para esto. Pero había un día, yo digo unos 3 meses después que eso sucedió, que el apóstol y el grupo había llegado de Etiopía.
y uno de los hermanos que fue con él fue como su escudero del apóstol. Y cuando regresaron en el servicio, el Señor nos usó para crear un jarrito. Era así chiquito, de color oro como quemado, y adentro tenía una tinta azul muy oscura. Y era muy interesante porque es la primera vez que yo pude ver ese jarrito. Simplemente antes sentía y el Señor me indicaba lo que era y para qué. Pero esa vez, cuando lo vi, o sea, dije, wow, creo que esa es mi segunda señal, así como que me dio un proceso de unos meses de ciertas cosas como para prepararme, y luego me mostró esto para prepararme para otras cosas. Entonces no fue así como que de un jalón. Ha sido un proceso muy largo para en mi experiencia. Te dejo un rato. Este joven. Manuel tiene otra dimensión, ¿no? En nuestro trabajo a las naciones es un trabajo espiritual que por ahora no puedo decir mucho por razones hasta de estrategia en el ámbito espiritual. Hace varios años, quizás 5 o 7, cuando se me habló sobre eso, y yo omito también las formas y los tiempos, y si un día Dios me permite hacer un libro sobre eso, lo haría, mientras no lo haría. Parte del equipo, un equipo que tenía que formar, yo no puedo escoger la gente para ese equipo de trabajo. Él tiene que decirme qué don tiene, qué don activa en esa persona. Pero este joven fue uno de los privilegiados. Me habló el Señor de él y cuál era su función dentro de este equipo. Así que fuimos esa ocasión a Georgia y platicamos con él, y pues ahí que les cuente en breve su experiencia. Deseaba que Lizy tomara más tiempo. Todas estas cosas, hermanos, que el Señor nos está enseñando, sin duda tienen que ver con los tiempos de Dios. Yo recuerdo cuando el Señor quiere reunirse con sus discípulos en un lugar pues que no era muy natural en el ámbito pues de la carne, y Él se quería reunir con ellos en medio, hermanos, de un lago. Y en medio de ese lago el Señor iba a hacer algo sobrenatural que ellos nunca habían visto y nunca habían tenido la experiencia de verlo, hermano Isaías. Y dice que de repente, y aquí está la condición, y perdone que me tome 3 minutos más, y aquí está la condición del que juzga equivocadamente y el que recibe revelación correctamente en la cuestión del ámbito espiritual. Cuando aquellos hombres vieron a alguien, 11 de ellos dijeron un fantasma, porque lo estaban viendo carnalmente. Y uno de ellos le dijo: Señor, si eres tú, di que yo vaya y tenga un rompimiento de la carne y ahora camine en un ámbito espiritual. Y el Señor le dijo: ven. Y aquel que se atrevió a escuchar al Señor con un oído espiritual pudo caminar en lo que antes no se había caminado. Y aquellos que escucharon con la carne les dio miedo y dijeron un fantasma. Cuando el apóstol vino y la pastora estuvo presente también, que ella formó parte en mi ministerio de una forma muy especial,
Cuando el apóstol me activó en este ministerio a las naciones, después que fui activado, a mí se me asignó un ángel. Y en el momento que fui activado, yo no lo cuento porque una de las cosas que yo sé y que tenemos un gran padre espiritual, que nosotros no nos gusta andar exhibiendo las cosas, no nos gusta andar diciendo esto y esto, porque son cosas muy serias, y yo sí lo he aprendido de mi padre espiritual. Y cuando fui activado, hubo un ángel que me dijo: bienvenido, te estábamos esperando. Yo nunca había tenido esa experiencia, y sí me mencionó por qué estaba y se me había asignado. Es porque él me iba a acelerar, porque los compañeros que yo tengo, ellos ya estaban más adelante que yo, y él me iba a ayudar para que yo ponerme al nivel de ellos, porque pronto íbamos a hacer una visita a una nación donde yo tenía que saber ciertas cosas para que cuando pasara el momento, pues no me quedara así como aquellos 11, un fantasma, sino que pudiéramos caminar sobre las aguas y que pudiéramos ver, hermanos, lo que es sobrenatural, amén. Porque el Dios que nosotros le servimos, hermanos, es un Dios sobrenatural, que está, hermanos, sobre lo que es natural. Y esa asignación y la activación que recibí a través del apóstol y la pastora fue para mí de una grande bendición, y pasaron procesos. Esa misma noche tuve experiencias en el ámbito espiritual en cuanto a guerra, que yo pude ver enfrentamientos que nunca había visto. Pero no tan solo eso, sino que yo pude, hermanos, estar toda la noche viendo todo ello, porque me estaban entrenando físicamente. Al otro día yo le digo al apóstol, pues no pude dormir, me pasó esto, así. Pero una de las cosas que el Señor me dijo: acuérdate que no eres, que eres un espíritu, que solamente estás en este cuerpo, pero no, tú eres un espíritu. Y el espíritu pues no se cansa. Entonces pues yo andaba bien fresh, bien guapo, bien relajado. Y esto lo digo porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, cuando llegamos a la asignación a las naciones, yo ya había visto lo que iba a haber en aquel lugar. Llegamos a Londres y se nos hizo una asignación. La asignación que teníamos, el Señor me permitió ver a mí así literalmente cómo los ángeles se activaron, y cómo los ángeles pararon un reloj, se pararon frente de un reloj, y cómo ellos nos protegieron, y cómo ellos derribaron lo que se nos había asignado. Cosas, hermanos, que hoy, hermanos, Hollywood trata de hacer cosas para entretener, pero Dios está haciendo cosas para destruir al enemigo. Muchos pueden decir: pues ya viste esta película, mira, es los Transformers, de lo que nosotros hemos visto, esos Transformers no les queda ni una uña de ellos. Yo lo que le quiero decir, que este es un tiempo que Dios quiere llevarnos, que caminemos sobre, hermano, las aguas. Pero la pregunta es: ¿estás viendo un fantasma o estás caminando sobre las aguas? Y muchas más experiencias, apóstol. Gracias, hermano. Presta la guitarra, mío. El profeta Isaías, creo que con dolor debió haber dicho: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Otras traducciones bíblicas dicen: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Creer es la clave. Creer es un ingrediente de la fe. Cuando realmente tenemos fe, la fe cree. La fe
está segura. La fe no vacila, no duda. Y cuando esos ingredientes que constituyen la fe se activan, entonces aquello ocurre. No todos somos llamados a ejercer lo mismo, a hacer lo mismo como los miembros del cuerpo, pero no vemos un miembro peleando con el otro, sino agradecido por la función del otro, porque nos necesitamos. Así como en la natural yo necesito a mi esposa, necesito a mis hijos. En el ámbito ministerial necesito a los hombres y mujeres que Dios ha puesto a nuestro lado. Son un complemento para mi vida. Nadie puede decir que es el hombre orquesta o que es el todopoderoso. Yo recuerdo una vez le dije al Señor, Señor, yo estoy bien claro en ciertas áreas de mi ministerio que son débiles. Por favor, llénalas. Y la respuesta fue, no puedes y no debes además saberlo todo, tenerlo todo y hacerlo todo. Por eso es que debes siempre trabajar en equipo y reconocer la parte que otros tienen que tú no tienes. Y así es. Hay mucho que comentar. Mañana vamos a ver y damos continuación. Quisiera cerrar, con permiso de los pastores locales, esto solo orando por personas enfermas. Si las mujeres, creo que la indicación fue que se pongan del lado izquierdo. Los hombres que estén enfermos, que traigan dolencias, alguna enfermedad, vamos a orar por ustedes. Una de las cosas muy tristes en las personas es vivir con dolor. Algunos hasta se acostumbran a él, pero debe ser terrible. Yo veo personas que desde el dolor de cabeza o en un área del cuerpo que como están incómodas, no disfrutan nada. Eso es terrible, debe ser terrible. Yo no sé, yo no conozco qué es un dolor de cabeza, se lo digo con honestidad y agradezco a Dios por ello. Yo no sé lo que es un dolor de cabeza, pero veo a la gente que quisiera darse a veces contra la pared. Y si no hay enfermos, miren qué maravilloso es el Señor, que nos ha sanado con tan solo alabarle. Pero a lo mejor, mientras volvemos a ese cántico, tu presencia es más que el cielo para mí, algo tienes mío. Ok, tráeme esa silla para acá. De joven dice que sufre mucho el dolor de espalda, la cintura. Lo más probable es que ande como los carros chocados, todos chuecos. Ayúdame, pastor. Siéntate ahí, por favor. Bien sentadito. Quiero que... Ok, siéntate. Lo que no se muevan, solo si hubiera una cámara para poder proyectar, pero no lo hay. Los que están más cerca, yo me intereso en que vean, porque hay algunos que necesitamos ver para creer. Otros vemos porque creemos y otros viviendo creen. Este joven tiene problemas constantes, dice que le duele mucho. Si alcanzan a ver todo lo que es el tacón. Ahora, mira, esto no es ningún truco, mira. Hasta peor todavía. Fíjate el milagro. Solo lo que es el poder de la palabra. Pierna crece en el nombre de Jesucristo ahora. Ahí las tienes igualitas, mijo. Sentiste que te ganaron desde la cadera. Pero acá te duele arriba, posiblemente ya estás descuadrado también de acá. Los pies juntitos. Estira
Estira los brazos bien estirados. Júntalos para enfrente. Estirados, estirados. Se ve bien. Hay veces, miren, de casos que están así, todos arruinados. ¿Te ves bien? No estabas tan sudaste. Imagínate que no haya sido el Señor el que tenías ahí, lo pones, te bendigo en el nombre de Jesucristo. Vamos con el canto y enseguida ministramos. ¿Por qué no levanta su voz en esta noche? Aleluya. Y empieza a creerle a Dios lo que Él va a hacer en esta noche. La presencia de Dios es más que el cielo para nosotros. A veces
es más que